llegado la hora de disponerse a disfrutar de un buen especial. Tienes una cita con la música de selección, temáticas o cubrimientos. Especial es la cuarta estación. No lo pierdas de audio. Una muy bienvenida a todos aquellos oyentes que se conectan con la cuarta estación el día de hoy. Bueno, vamos a estar abordando un tema muy especial, la vida de un hombre insigne de nuestra Comuna 4, Pedronel Gómez. Vida y obra de Pedronel a través de la voz y el conocimiento que nos puede dar Luis Rendón, coordinador de la biblioteca, historiador, investigador. Bienvenido, Luis, a la cuarta estación. Gracias, Alex, y gracias a la cuarta estación por hacernos esta invitación y confirmar que la Casa Museo de Pedronel es la casa de todos en Aranjuez. Bueno, vamos entonces a hablar un poco acerca de este gran maestro colombiano del arte, la arquitectura, de toda la cantidad de aspectos que pudo desarrollar Pedronel Gómez en su obra. ¿Dónde nace? Alex, mira, la historia de Pedronel para mí es uno de los capítulos más interesantes y por fortuna sí, más investigados de un artista en Colombia. Pedronel nace con todas las dificultades, pues imagínate, nace en Anorí, un pueblo antioqueño, un pueblo enclavado allá en el nordeste, en la cordillera todavía. Pues Pedronel nace en 1899. Yo creo que Anorí realmente no ha cambiado mucho. Es un pueblo muy pequeñito, muy aislado, con muy poco desarrollo, pero con una riqueza grandísima, muy mal aprovechada, que ha sido la minería del oro, ¿sí? Como muchos municipios del nordeste. Nace además en ese 1899 en un contexto muy fuerte, que es la Guerra de los 1000 días. Pedronel nace en junio, y la Guerra de los 1000 días, en julio, y la Guerra de los 1000 días pues ya está ahí calentándose y pues se desata con toda su violencia en el mes de octubre. ¿Estamos hablando de qué año? 1899, el mismo año. Es en ese contexto en el que nace Pedronel Gómez, ¿sí? Esa guerra es una guerra, la guerra civil, pues que para muchos historiadores desata todo este fenómeno de violencias, de desarraigo, de destierros, de todo lo que hemos vivido durante todo este siglo, el pasado y aquí en Colombia. Entonces esa narrativa de Pedronel es muy importante, ¿cierto? Porque con todas esas dificultades tienen que venirse también desplazados, su familia salen de esta región, pues producto de esa violencia entre liberales y conservadores, y tienen que venir a buscar, pues yo digo que inicialmente pues proteger la vida, y segundo generar una cierta comodidad en una familia que ya era grande. Eran 6 hermanos, después ya aquí en Medellín nacieron otros cuantos, pero vienen con todas esas dificultades. En una ciudad, bueno, se radican aquí en Medellín, en Itagüí, que era pues casi como lo mismo en ese momento, y empezar una familia que viene del campo a la ciudad, a ver si los niños estudian, si hay trabajo, todo ese fenómeno de movilidad que ha sido tan visto en la historia del siglo pasado, lo vive precisamente esta familia, que es la familia Gómez Agudelo. Pedronel pues viene siendo un bebé, calculamos que más o menos al primer año de vida es traído en esa violencia, y empieza pues todo el proceso de formarse, de estudiar en la escuela particularmente en ese momento pues no era esta idea que tenemos ahorita, era la escuela de un señor fulano, de alguien, un maestro que daba clases en algún sitio público. Pero Pedronel, por el amor que tiene su padre, Jesús Gómez González, decide que tiene que estudiar, ¿cierto? En esa época para los
el papá, sí era muy importante que los hijos tuvieran una formación académica y entonces ahí está como esa idea de progreso y de desarrollo y de, ¿cierto? Y tiene los procesos comunes y corrientes como la tiene la gente en Medellín, hace la escuela primaria, estudia la secundaria en el Liceo de la Universidad de Antioquia, en ese momento pues allí en el centro, y posteriormente siguiendo pues como la vocación, pero también el ejemplo de sus hermanos, estoy hablando más o menos de 1917-18, no había en Medellín y en Colombia no había una gran oferta académica, entonces la gente estudiaba medicina, derecho, ingeniería, eran 2, 3, 4 carreras pues máximo lo que había como opciones, y Pedronel opta por la ingeniería civil, como ya lo habían hecho un par de hermanos suyos. Y bueno, pero tenía desde el principio, desde muy joven, hemos determinado que Pedronel tenía una vocación con la pintura y el dibujo, precisamente porque veía a sus hermanos haciendo planos posiblemente de puentes, de calles, qué sé yo, o haciendo los planos para lo que ellos estaban estudiando, y Pedronel cuenta que se robaba como los pinceles, algunas acuarelas y hacía dibujos de allí. Ahí nace una vocación. Luis, precisamente esa vocación por el arte, por la pintura, ¿cómo fue esos inicios? ¿Qué evidencias tenemos pues de esas aficiones a la pintura y al arte en Pedronel Gómez? Tenemos que decir que primero en Antioquia para 1910-11 y en Colombia sí, realmente si había algún movimiento artístico era incipiente, ¿cierto? Esto era alguno que hacía talleres de arte, entre artes y artesanías y manualidades, no sé qué, muy pocos artistas llamados así tenían la oportunidad de ir y formarse fuera del país porque era la única opción. Aquí no habían facultades de arte, no había escuelas, no había academias de arte como las que tenemos actualmente. Es que tenemos que volvernos, pues imagínate, más de un siglo y ver esa Medellín como una villa, como un pueblito, ¿cierto? Como la prolongación de muchos pueblos aquí en Antioquia y en una incipiencia total, ¿cierto? No había esa facilidad. Pensar como en esa vocación de Pedronel, pues tenemos un registro de una obra que hace parte de una colección privada, que digamos que es la primera, 1911, estamos hablando de un niño de 11 años aproximadamente, sin ninguna formación. Entonces esto era una vocación muy extraña, ¿cierto? Como una facilidad para pintar, un gusto que lo tuvo toda la vida, pero entonces fue como un proceso muy solitario, ¿sí? Esa es la primera evidencia que tenemos. La segunda es ya cuando él mismo nos cuenta que va tomando algún tipo de clases. Ya pues aquí estaba la Escuela de Bellas Artes muy recientemente formada, pues venía pues del proceso de artes y oficios y podemos pensar que aunque fuera incipiente, pues ya sí estábamos hablando de unos grandes personajes que estaban haciendo ese impulso de pensar en un arte propio, ¿sí? Aunque no lo era, pues estamos hablando de Francisco Antonio Cano, que ha sido pues el representante más importante, o Gabriel Carvajal, algunos profesores, algunos tutores de Pedronel Gómez que lo animaron precisamente, pero en ese mismo proceso de animarlo, pues tenía que haber una ruptura, ¿cierto? Estos artistas estaban dedicados a pintar o las cosas muy naturales, el paisaje, lo rupestre, lo colombiano, el típico paisajismo antioqueño, o estaban copiando lo que habían visto de pronto en Europa, ¿cierto? Luis, ahí entonces él estaba ya en la Escuela de Bellas Artes, pero ya previamente había terminado sus estudios de ingeniería y de arquitectura. Bueno, cuando estaba en Bellas Artes tenemos el registro de que va y toma un par de clases con Gabriel Carvajal y Humberto Chávez, ¿cierto? Era una cosa que no era una matrícula, pues una formación como tal, como tan institucional. Pero no, va alternando, ¿no? Ya había terminado sus estudios de primaria, estaba
cursando ingeniería civil y le servía mucho, pues porque en ese momento la ingeniería civil y la arquitectura era como algo mismo. Aquí no había una facultad de arquitectura, era un par de clases que tomaban al final para graduarse como ingeniero civil arquitecto. La formación realmente fuerte era en la ingeniería civil. Bueno, vamos a escuchar unos testimonios aquí de personas de la Comuna 4 de Aranjuez acerca de Pedronel Gómez. ¿Qué piensan de su obra y de su legado? Sigue en sintonía. Especiales La Cuarta Estación. Bueno, mi nombre es Diego León Arango Gómez, soy profesor de la Universidad de Antioquia y he investigado la obra de Pedronel Gómez desde 1996 aproximadamente. De hecho, como parte de mis investigaciones, hice una tesis doctoral referido a los conceptos estéticos que maneja Pedronel Gómez en su obra. Pedronel Gómez termina siendo uno de los grandes artistas colombianos del siglo XX por la manera como enfrentó los temas del arte, enfrentó la cultura y enfrentó la realidad sociológica del momento. Para entender la grandeza de Pedronel, en el mundo del arte hay que confrontarlo con las circunstancias artísticas y los procesos artísticos que se vivían en su momento. Todos sabemos que Colombia empezó a despertar al arte clásico y académico con la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Bogotá en 1886 y con la creación del Instituto de Bellas Artes en Medellín en 1911. Y esas primeras generaciones de artistas se adiestraron para hacer una representación muy fidedigna de lo que veían, buscando siempre motivos que fueran muy agradables, motivos que fueran muy decorativos y al mismo tiempo motivos pues bellos, que no afectaran ni la moral, ni las costumbres, ni le chocara realmente al público consumidor, que en su momento pues era la naciente burguesía paisa, que empezaba, digamos, a transitar de una economía cafetera a una economía muy comercial, muy mercantil. Y Pedronel va a estudiar luego en Europa y cuando regresa empieza a ofrecernos unas formas de arte, a plantear una propuesta artística con un contenido social muy fuerte que chocaba en la sociedad y en el gusto y en la cultura que había en su momento. Y ese carácter, digamos, combativo, de choque, es porque justamente enfrentaba temas que tenían que ver con la realidad social y política del momento. Pedronel Gómez tuvo una formación como un liberal independiente que logró entender también muchos de los procesos ideológicos que se vivían en Europa, el surgimiento del nazismo, el surgimiento del fascismo, el surgimiento del comunismo, y estábamos en un país donde realmente había una política muy anquilosada, muy feudal todavía, y empezaba como a despertar por los procesos sociales que se vivían. Recordemos que en las finales de la década del 20 fue la matanza de las bananeras, el producto de gobiernos muy conservadores, el nacimiento de la clase obrera. Luego en el 30 todo el fenómeno de la revolución en marcha, el surgimiento de Gaitán, y todo eso fue como avivando un interés por la renovación de la cultura, por lo que hoy llamamos un progresismo, por buscar un cambio en las instituciones políticas y en la vida social. Y Pedronel Gómez fue capaz de interpretar ese momento de la historia y llevarlo a los muros y llevarlo a los lienzos. Entonces, la importancia de Pedronel Gómez está en que a través de una obra que tiene formas muy renovadas, un lenguaje artístico muy renovado, él toca un tema que tiene que ver con la realidad social y política del momento, y sobre todo unas ideas liberales que buscaban un cambio y una transformación de las condiciones de vida que había aquí. Entonces, en esa coyuntura
de provocar un cisma en los lenguajes del arte y representar una realidad tan cruda como la que se vivía, es donde podemos situar la importancia de la obra de Pedronel Gómez. Entonces, venir a la Casa Museo significa que podemos estudiar esos episodios, podemos confrontar nuestro gusto artístico, estético, que sigue siendo muy convencional a la manera del siglo XX y del siglo XIX inclusive, y poder ver un lenguaje que es absolutamente nuevo, que digamos que en términos coloquiales llamamos como feísmo, pero realmente en la historia de la pintura esa forma se conoce como el lenguaje del expresionismo. O sea, esas formas feas, alargadas, que no conservan la proporción, el descuajar el cuadro para que no responda, por ejemplo, a valores como la perspectiva tradicional. Eso es lo que uno ve de interesante, cómo él le revuelca a uno la manera de mirar la realidad y presenta una nueva realidad deformada, con unos colores muy agresivos, muy brillantes, pero es una forma estética distinta a la forma convencional a la que nos acostumbra, por ejemplo, las escenas religiosas en los templos, los cuadros decorativos en las casas, los bodegones, etc. Es ese el valor de visitar la Casa Museo, de poder confrontarse uno estéticamente y recordar esos episodios de la historia colombiana. Especiales La Cuarta Estación. Bueno, regresamos ahora entonces con más conocimientos acerca de Pedronel Gómez, su obra, su historia, su formación como artista en Europa y aquí en Medellín. Luis, ¿qué podemos decir entonces acerca de ese proceso formativo ya en las áreas de la arquitectura, de la ingeniería y de su formación como artista en el exterior? Bueno, la formación de Pedronel Gómez en la Escuela Nacional de Minas, pues lo que conocemos actualmente como la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, que ya les contaré posteriormente cómo se hace esa sinergia ahí. Es interesante ver las notas y cómo Pedronel es uno de los estudiantes más destacados en su clase. Pedronel empieza a estudiar ingeniería civil en 1917, estamos hablando de un pelado de 16, 17 años aproximadamente, y termina en el 22, o sea, es un hombre muy joven, con una formación académica. Yo creo que por eso la Escuela de Minas en Antioquia y en Colombia fue la facultad de ingeniería más importante de Colombia, porque era el rigor académico, la exigencia, tenían unos profesores increíbles y además es que la ingeniería en Antioquia, pues todos conocemos un poco como el desarrollo, ¿cierto? Los ferrocarriles, la minería, bueno, una cantidad de asuntos por la que la ingeniería en Antioquia fue muy importante. Pedronel es me atrevo a decir que de su generación es el más destacado, ¿sí? Por las notas eran muy altas, pero decide cuando termina allí en la facultad, en la Escuela de Minas, hacer un par de trabajos cortos ya con sus hermanos que venían trabajando con ferrocarriles a nivel nacional. También tenemos un registro de que va y hace una intervención con una oficina de ingenieros de Pablo de la Cruz, eran un par de hermanos, y se va y ayuda y termina de hacer unos planos para la iglesia de Caquesa en Cundinamarca. Es como lo primero que tenemos, pero estamos hablando de un hombre de 22, 23 años, y posteriormente, pues ya viendo como este trabajo en la ingeniería, él decide que va a hacer un stop, pues como en ese trabajo, y decide irse a formarse como artista en Italia. Recurre pues como a becas y asuntos políticos que en la época era muy difícil, logra un beneficio en algún momento y se va a estudiar a Italia, a Florencia. Estamos hablando de 1925 aproximadamente. Se radica allí con todas las dificultades, logra pues hacer que lo nombren vicecónsul de no sé qué, unos asuntos políticos
muy complicados, pero entonces ese nombramiento le genera un aporte, se lo quitan, bueno, como todo en este país también viene desde hace tanto tiempo, entonces responde también esas dificultades a momentos políticos en Colombia. Sí. Bueno, y tenemos también entonces una vocación política de Pedronel Gómez, ¿cierto? O sea, dentro de esa obra que él manifiesta, también podríamos decir que hay esa necesidad de expresarse frente a las situaciones de la vivencia política del país. Bueno, es que si yo soy riguroso, pues como historiador, si uno habla como de ese asunto político tan arraigado, es muy difícil, ¿cierto? Porque tendríamos que situar estrictamente a Pedronel como un liberal radical o un conservador o uno. Si hay un asunto político en Pedronel, Alex, es un asunto absolutamente social. Pedronel estaba preocupado precisamente era por el pueblo, por las dificultades, por lo que él mismo había vivido, ¿cierto? Por el desarraigo, por la movilidad, por la preocupación, por la infancia, por la mujer. Imagínate, pensar en un artista que en los años 20 o 30 ya esté pensando esté viendo esa figura femenina más allá de un asunto decorativo, ¿cierto? Sino como una persona, como un ente que está transformando y que está siendo muy fuerte en la realidad nacional. Yo, aunque en la historia oficial tenemos que decir, o lo decimos, por familia, ¿cierto? Por el asunto familiar, don Jesús Gómez, el papá, pues sí tenía una tendencia de liberal, no sé hasta dónde tan radical como se pueda decir, porque creo que fue un hombre también con un humanismo que yo creo que se le heredó a Pedronel, ¿cierto? Fue un hombre que se preocupó por el mal uso de las riquezas naturales, imagínate, el papá de Pedronel Gómez está vinculado inclusive con la fundación de la primera escuela de enfermería, ¿cierto? Y uno dice, bueno, y era preocupado por la salud, por los niños, por la mujer, por los recursos naturales. Entonces sí hay un asunto absolutamente político, pero yo me desligaría y ahí sí asumo yo una responsabilidad. Hacia lo social, entonces. Hacia lo social. ¿Por qué? Porque, Alex, es importante esto, porque entonces generalmente cuando a un artista lo vinculan específicamente con un asunto político, con bolear un trapo, como se decía en esa época, pues entonces lo estamos estigmatizando de alguna manera, ¿cierto? Y Pedronel se preocupó por las mismas situaciones que se preocupaban los liberales de la época, pero también por las que se podían preocupar los conservadores. Inclusive creo que tuvo algunos presidentes y amigos conservadores muy queridos por Pedronel Gómez. El mismo presidente Belisario Betancourt, que era conservador, fue muy amigo de Pedronel Gómez y tuvieron una muy buena relación, a pesar de que tenían, digamos, las dos orillas en ese momento. Pero entonces era esa preocupación de lo social. Y bueno, claro, lo social sí transgrede lo político, en este caso lo transgrede, pero cohabita, y yo creo que da muy buenos frutos en esa reflexión que propone Pedronel Gómez. Bueno, y dentro de la formación que recibió, ¿cierto?, ya en Italia, cuando hace su viaje a Europa, ¿cuál es esa incidencia que tiene en su obra? ¿Cómo se expresa Pedronel luego de haberse formado en Europa? Mira, es que realmente yo creo que es un choque grandísimo. Yo creo que todavía nos pasa, y les puede pasar a los artistas jóvenes en la ciudad, cuando uno sale y va y visita un museo y conoce esta monumentalidad de los frescos, de la pintura al fresco, de la obra de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, esos clásicos de la pintura, bueno, inclusive hasta los vestigios. Para el caso de Pedronel son muy importantes ir a Pompeya, Herculano, ver esos vestigios de los frescos. Entonces vos sentís que es que ya no es un asunto de localidad, ¿cierto? Es un asunto del humanismo y de la universalidad, que es lo que propone Pedronel Gómez. Cómo estos temas cotidianos de Pompeya, Herculano, de los italianos, de los griegos, de los españoles y de los franceses, que fue como el recorrido que él hizo, o de los holandeses,
se parecían tanto a la realidad que teníamos en Colombia, ¿cierto? A lo local, que entonces él quería era esa universalidad, ¿cierto? Entonces poner a dialogar todos los temas cotidianos de Colombia, las violencias, las naturalezas, el paisaje, las personas, lo humano, ¿cierto? Cuando él veía en los niños o en una persona que estaba en la calle, un indigente, una mujer, una prostituta, un vago, un viejo, ¿cierto? Él veía el rostro universal, no es como lo que nosotros vemos superficialmente. Bueno, y ya para finalizar, demos una idea de cómo fue esa consolidación de la Casa Museo, de la fundación que tiene a su cargo la Casa Museo Pedronel Gómez. Bueno, como estamos corticos de tiempo por lo que veo, pues tengo que contarles que es una obra de las más llamativas que se ha hecho en el país, ¿cierto? Muchos artistas pues en vida y después algunos de sus familiares han querido donar algunas piezas de un artista como para que no se muera en el tiempo, ¿cierto? Pedronel lo hizo en vida. Pedronel desde 1975, bueno, yo estoy seguro que desde mucho tiempo antes, desde 1964 o anteriormente, que venía doña Juliana Scalaverni, la esposa de Pedronel Gómez, venía con esa intención de que la obra de Pedronel Gómez no fuera efímera, no fuera comercial, no se perdiera como en el tiempo. Ellos hacen todo para hacer una colección. Entonces hay un ejercicio de coleccionismo que es único en Colombia, de recoger la obra, de que no fuera una obra comercial, no comercializarla, pues digamos de alguna manera, recogerla y entregarla como un testimonio a la ciudad pues desde el barrio Aranjuez, por supuesto. Eso incluía donar su casa, hacer pues como todo un espacio de museo. Preocupada doña Juliana, imagínate doña Juliana, pues nacida y criada en Florencia, pues que todo Florencia en Italia es un museo, llegar a Medellín y encontrar que hay muy pocos espacios para la cultura, para el arte, y ella decide, desde muy temprano, deciden que su colección y que su casa y que su vida sea una experiencia grande de cultura y de vida para la ciudad de Medellín y para Colombia. Y finalmente entonces en 1975, como un homenaje póstumo a doña Juliana, deciden hacer lo que implica la fundación. Eso quiere decir organizar su colección, hacer un inventario, registrarlo y finalmente entregarlo y hacer de este sitio la Casa Museo Pedronel Gómez. Bueno, y precisamente vamos a hacerle entonces la invitación a todos aquellos oyentes que vengan acá a la Casa Museo a conocerla. Bueno, la Casa Museo es un sitio muy bello. Tenemos un par de años diciendo que la Casa Museo es la casa Museo Pedronel Gómez es tu casa en Aranjuez. Es una invitación a que todas las personas nos visiten. Estamos ubicados en la Comuna 4, en el barrio Aranjuez. Tenemos las puertas abiertas. Lo que queremos, Alex, es que el Museo Pedronel Gómez sea una experiencia como lo quería Pedronel Gómez, una experiencia con el entorno, con la ciudad. Tenemos una cantidad de programas que vinculan a las comunidades. Estamos tratando de abrir más espacios para los niños, para los jóvenes. Y bueno, bienvenidos a todos y a todas, los esperamos aquí. ¿En qué horario pueden llegar acá a la Casa Pedronel? La Casa Museo está de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada continua. Es muy fácil venir, se pueden venir caminando desde la estación del metro de la universidad o se pueden venir en las rutas pues del barrio Aranjuez. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar aquí en la Cuarta Estación, compartiendo estos conocimientos y dándole a la Comuna 4 también un poco de significado y de arraigo con sus personajes ilustres, como por ejemplo Pedronel Gómez, ilustre pintor, escultor, ingeniero. Definitivamente tenemos mucha riqueza cultural acá en la Comuna 4 para compartir con toda la ciudad y el mundo, y la invitación es llegar a la Casa Museo Pedronel Gómez a conocer toda esta obra que nos dejó en legado el maestro.
Muchísimas gracias por estar conectados con la Cuarta Estación y nos veremos en un próximo programa de especiales. Especiales La Cuarta Estación. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.